Aló, atentos, miren, tenemos que avanzar tres temas bastante complejos, ¿ok? Bastante complejos. Resulta que si nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer una pizarrita, ahí está la pizarra, ok, yo debo recordar los siguientes. ¿Cuántos estamos en clase? Todos. Eh, Siempre tomar como referencia la línea de tiempo, que hablando justamente de técnicas de estudio, como mencionaba Aldair, las líneas de tiempo te va a ayudar mucho en historia universal, en historia del Perú, en filosofía también. Ok, las líneas de tiempo son muy útiles. Ok, si yo coloco mi línea de tiempo, por ejemplo aquí, acá voy a colocar el hito, y voy a colocar y coloco por acá, nosotros voy a colocar el año, correcto, el año de 1400, no, 1700, obviamente después de Cristo. Salón pregunta qué significa, o en todo caso, qué ocurre en el año 1789. ¿Qué ocurre en el año 1789? Revolución Francesa, ¿cierto? Nosotros, la Revolución Francesa. Ok, 1789 la Revolución. Pero eso implica entender y comprender que de 1789 para atrás, ¿no? De 1789 para atrás, ok, predominó lo que se conoce justamente como la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna. Ok, predominó la filosofía moderna. Correcto, predominó la filosofía. Y la filosofía moderna, ok, la filosofía moderna abarca, acá tenemos nosotros el racionalismo, tenemos el empirismo, ¿cierto? Y tenemos nosotros el criticismo, ¿correcto? El criticismo, ¿correcto? El criticismo. Son las tres posturas filosóficas que predominaron en la edad moderna, ¿no? Nosotros tenemos el racionalismo, tenemos el empirismo y el criticismo. Ok, y el tema de interés, esto a mí me parece súper importante lo que te voy a mencionar. El tema de interés de estas tres, ok, de estas tres posturas, a ver, quién recuerda cuál es el tema de interés de esas tres posturas? Independientemente de lo que cada una plantea, ¿cuál es el tema de interés? Excelente, Marcia, muy bien, excelente. Ok, predomina el problema nociológico. Muy bien, muchachos, muy bien, Carmen, muy bien. El problemas nociológicos. Y obviamente tú no te asustas con ese nombre, obviamente tú no te asustas con ese nombre, porque tú sabes muy bien que nociológico, ¿qué significa nociológico? ¿Qué significa nociológico? Conocimiento, ¿no? El problema del conocimiento. La nociología es la disciplina filosófica que se encarga del problema del conocimiento, cómo se conoce, en qué consiste el conocimiento, ¿cierto? Cómo se puede conocer, qué métodos se pueden utilizar para el conocimiento. Y cada una de esas posturas hemos tenido una semana para el racionalismo, hemos tenido una semana para el empirismo y hemos tenido una semana para el criticismo, ¿ok? Y en los tres predominaba el tema del conocimiento. Pregunta, ¿estamos bien hasta acá o no? Listo, pero la pregunta es, profesor, ¿y de 1789 hacia adelante, de 1789 hacia adelante, y cuando digo hacia adelante me refiero hasta nuestra época, ok, me refiero hasta nuestra época, ok, estamos en la edad contemporánea, ok, estamos en la edad contemporánea. 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 Ok, estamos en la
Y obviamente, si estamos en la edad contemporánea, ¿qué predomina? La filosofía, la filosofía contemporánea. Ok, ya estamos en otro periodo, muchachos. Ya hemos ingresado nosotros a otro periodo. Ok, a otro periodo. Entonces, ¿qué conclusión puedo yo sacar del anterior? ¿Qué conclusión puedo yo sacar del anterior? Que en cuanto a la filosofía moderna, la preocupación filosófica se concentra en un solo tema. ¿Ok? Se va a concentrar en un solo tema. ¿Correcto? Se va a concentrar, repito, en un solo tema. ¿Cuál es? La nociología. El problema nociológico. ¿Correcto? Básicamente, el problema nociológico. Pero la filosofía contemporánea, ok, voy a armar, mira, lo que te mostré hace un rato, con el programa CIMAP Tools, en este caso yo lo estoy haciendo con mi pizarra, ¿no? También lo puedo armar así, claro, y voy a seguir la lógica de un mapa conceptual. La filosofía contemporánea se interesa, ok, la filosofía contemporánea se interesa, no se interesa. Como puedes ver, ¿cuál es el dato ahí? El dato ahí es que la palabra se interesa no está enmarcada. ¿Por qué? Porque lo que se enmarca en la lógica de un mapa conceptual, lo que se enmarca es ¿cómo se llama esto? Los conceptos. Solamente se enmarcan los conceptos. Ok, se enmarcan los conceptos. Ok, se interesa. ¿Por qué se interesará? Entonces, yo armo, ¿no? Armo mi mapa conceptual, lo estoy armando, y se va a interesar, por ejemplo, profesor, ¿le interesará la nociología? No, no le interesa la nociología. No, no le interesa la nociología. Entonces, profesor, le va a interesar, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, le va a interesar, correcto, entre otras cosas, le va a interesar eh, la epistemología. ¿Ok? La epistemología. Epistemología, sí, el problema del conocimiento científico. El problema del conocimiento científico le va a interesar, ¿ok? Le va a interesar, por ejemplo, le va a interesar en edad moderna, en edad vida contemporánea, le va a interesar, por ejemplo, también el problema de la existencia, el problema de la existencia del hombre, el problema de la existencia le va a preocupar, ¿no? Le va a preocupar, por ejemplo, perdón, se borró. Le van a preocupar, mucho le va a preocupar los problemas sociales. Problemas sociales. Problemática, problemática social, por ejemplo. Problemática social, por ejemplo. Me va a interesar lo que es la problemática social. Problemática social. Y también, qué le interesará, profesor? Y eso que solamente estoy mencionando solamente algunos, ¿ah? Solamente estoy mencionando algunos. ¿Correcto? Solamente se está mencionando algunos. Y también me interesa, también,
Problemas sociales, y cuando hablamos de problemática social hablamos de ética, de moral, de un montón de temas, pero también les va a interesar en la filosofía la justicia, la ética, la moral, pero también problemas ecológicos, ecológicos, ¿ok? También problemas ecológicos. Entonces pregunta, ¿qué puedo concluir yo? ¿Qué puedo concluir yo de la filosofía contemporánea? ¿Qué puedo concluir yo? Que a diferencia de la época moderna, el centro de interés filosófico gira en la edad moderna o en la filosofía moderna, hay distintas posturas, tres posturas principalmente, pero se centran en un solo tema de interés. ¿Cuál es ese tema de interés? El conocimiento. En la Edad Moderna, 1789 para adelante, la Revolución Francesa marcó un hito, marcó un cambio total en en el mundo europeo sobre todo, ¿no? En Europa. ¿Ok? Y ese cambio que está acompañado de de una serie de sucesos, la Revolución Francesa fue un suceso. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica también es un suceso que hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay otros sucesos que son importantes que tú tienes que tomar en cuenta para entender lo que ocurre en la época contemporánea. ¿Cuáles son, profesor? La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Las revoluciones industriales van a ser vitales, las revoluciones industriales van a ser vitales para entender y comprender lo que ocurre acá, ¿ok? Lo que ocurre. Pero entonces, hay un solo, y hay que sumarle pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ¿por qué no, muchachos? Si hablamos de contemporánea, es lo que nos está pasando hoy en día, lo que ha pasado con Irán, con Irak, lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con Ucrania, eso también está de una u otra manera dibujando el mapa filosófico de lo que ocurre hoy en día. Recuerda que nosotros estamos viviendo esta época. ¿Ok? Nosotros estamos viviendo la época contemporánea. Y en cuanto a filosofía contemporánea, no hay un solo tema de interés, o sea, no se centra en un solo tema. Hay filósofos que se interesan por la parte epistemológica, hay filósofos que se interesan por el tema existencialista, el ser humano, en qué consiste la existencia humana. Hay filósofos que se interesan por problemas sociales, las minorías sociales, los temas como el homosexualismo, el empoderamiento de la mujer, problemas ecológicos, la destrucción del planeta. Entonces la filosofía contemporánea va a centrarse en temas que antes, Edad Media, Edad Moderna, Edad Antigua, no se tocaban, no eran temas de interés. Pregunta, ¿me estás entendiendo hasta acá? ¿Sí? Listo. A ver, ¿voy a borrar o le vas a meter una captura de pantalla? Borro, borro. Ya borro, ¿no? Listo. Ok. Entonces, como ya está eso, déjame empezar entonces este tema, sabiendo que no hay un solo tema de interés, ¿no? No hay un solo tema de interés, ¿ok? Empezamos con cuál postura, con esta de acá, con esta de acá, el idealismo absoluto. ¿Ok? El idealismo absoluto. Ok, a ver, creo que tengo que hacer otra pizarra para entender. Tengo que hacer otra pizarra. ¿Por qué, profesor? Porque resulta que debes recordar lo siguiente. Debes recordar lo siguiente. En primer lugar, ¿qué cosa es el idealismo? Obviamente, si yo te hablo de idealismo, es sencilla la respuesta. ¿De dónde viene la palabra idealismo? ¿A qué te suena idealismo? Idea, obviamente, muy bien, eres un monstruo. Muy bien, Milenio, idealismo, pero parece sencillo, ¿no? Pero en realidad es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Muy bien, Emily, muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque cuando a mí me hablan de idealismo, ¿ok? Cuando a mí me hablan de idealismo, entonces hay distintas posturas que hablan de idealismo, de la idea. Se refieren a la idea, ¿no? Se refieren definitivamente a la idea. Entonces yo, por ejemplo, puedo mencionar aquí, ¿no? Puedo mencionar aquí, yo puedo mencionar por ejemplo, ¿quién es idealista? Pues menciono aquí a Platón. Platón, profesor, sí, Platón. La postura de Platón, por ejemplo, chicos, la postura de Platón es una postura
es un idealismo, Platón es un idealismo objetivo. Idealismo objetivo. ¿Por qué, profe? Porque tú inmediatamente te acuerdas de quién, te acuerdas de, te acuerdas de, te acuerdas de, del mundo de las ideas, del mundo de las ideas, te acuerdas del mundo de las ideas, y si te acuerdas del mundo de las ideas, Platón dice que esas ideas, a ver, no me defraudes, tú eres mi alumno, todas las clases siempre das la talla, así que respóndeme. Para Platón, es excelente, Marcia. Marcia, muy bien, muchas gracias, Marcia. Siempre, muy bien, Grecia, muy bien, Ariana. Ah, ya me olvidaba que siempre solamente las señoritas participan. No hay varones en el salón, creo, ¿no? Este, ya esas ideas están ahí, ¿no? Esas ideas siempre, siempre están ahí. Y eso, hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, presidente Fran. Hola, Alexander. Hola, Pierito, ¿qué tal? Hola, Sebastián. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy comiendo, dice. Oh, Aldair, man, ya está comiendo, dice. Ah, oye, escúchame, escúchame una cosita, pero se llama idealismo objetivo porque esa idea es la misma para todos. No la pensamos nosotros, pero existe y es la misma para todos. Por eso es objetiva. Por eso es objetiva, ¿correcto? Ahora, otro filósofo que tú conoces, correcto, que tú conoces, por ejemplo, nosotros hemos visto otro filósofo es, por ejemplo, Berkeley. Berkeley. ¿Y Berkeley qué postura tiene? ¿Te acuerdas que nos rayamos con Berkeley? Que Berkeley decía que no existe la materia y Berkeley decía ser es ser percibido. ¿Cuál es la postura de Berkeley? Berkeley es el idealismo subjetivo. Obviamente, Emily, Marlene, muy bien. Ok, ok, subjetivo, es decir, que la idea nace de mí, ok, la idea nace de mí, por lo tanto cada uno, así es de una u otra manera, no está de acuerdo con ideas universales. Entonces, ver qué dice, idealismo subjetivo, ok, el conocimiento de la realidad depende de mí, no es algo que exista para todos. Ser es ser percibido, de acuerdo a mi percepción. Listo, qué bonito, qué bonito. Pero también tengo yo a, ¿no? Tengo aquí, profesor, tengo a Kant. Y Kant lo vimos la semana pasada, ¿sí o no? Yo tengo a Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant. ¿Ok? Immanuel Kant, ¿qué me dice, niños? Immanuel Kant me dice a mí, ¿cuál es el idealismo de Immanuel Kant? El idealismo de Immanuel Kant es el idealismo trascendental. Idealismo trascendental. Obviamente, idealismo, Emily, idealismo trascendental. El idealismo trascendental. Ahí está. Y el idealismo trascendental de Kant plantea el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Solamente se pueden conocer los fenómenos, más no se puede conocer los nómenos. ¿Te acuerdas? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que dijimos qué cosa era un fenómeno y qué cosa era un nómeno? Ok, quiere conocer la realidad y que solamente se puede conocer el fenómeno, pero no se puede conocer el nómeno. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Listo. Entonces hay distintas posturas idealistas. Platón, idealismo objetivo. Berkeley, idealismo subjetivo. Kant, idealismo trascendental. Óigame, eso es para que usted se dé cuenta de que su tutor hace un excelente trabajo. A usted le está recomendando hacer uso de organizadores gráficos o técnicas de estudio. Lo que tú tienes ahí no es un mapa conceptual. Lo que tú tienes ahí podría ser un esquema de llaves, podría ser entendido como un cuadro sinóptico. También lo puedes utilizar. Mira, y mira cómo lo hemos construido. Tú y yo lo hemos construido recordando datos importantes nada más. Lo imprimes como dice tu tutor o lo tienes a la mano y lo puedes estudiar cuantas veces quieras. Pregunta, ¿te acordaste de los idealistas? Platón, Berkeley, Kant. Sí, listo. Ok, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? Métele su capturazo, métele listo, ya está. Ahora, entonces,
¿quién viene? El idealismo absoluto. Idealismo absoluto, ¿ok? Y ahora, ¿por qué se llama absoluto, profesor? Eso es lo que tienes que entender. Y me tinca, muchachos, que nos va a faltar el tiempo. Me tinca porque son 3 temas enormes. Ya lo conversaré con Aldair para ver si es que podemos ver un tema así, una especie de pequeño, una pequeña clasecita para poder, porque en serio, mira, estamos ya 8:40, y de verdad me tinca que no va a faltar el tiempo. Idealismo absoluto es la postura del señor Hegel, ¿ok? Es la postura del señor Hegel. ¿Ok? Y Hegel junto con Kant, Hegel con Kant van a ser considerados representantes, los dos son alemanes. Ese Alexander. Hegel y Kant son alemanes, ambos son alemanes, ¿ok? Son representantes de lo que se conoce como la Ilustración, el periodo de la Ilustración. En Historia Universal, tu profesor seguramente en algún momento tocará o ya tocó el tema de la Ilustración, ¿correcto? El tema de la Ilustración, ¿no? El periodo ilustrado. Este periodo ilustrado, la palabra ilustración hace referencia a un periodo en el cual el conocimiento, pero cultural, o sea, no conocimiento como problema por saber cómo se conoce, sino el bagaje cultural era importante, ¿no? Era considerado una persona importante, aquella persona ilustrada que tenía mucho conocimiento, ¿no? Muy bien, uno de los representantes es Hegel, y esto que parece una escalera, que parece una clase de geometría, no es otra cosa más que la concepción de Hegel de la realidad. Así como Kant quiere conocer la realidad, y al querer conocer la realidad, Kant se da cuenta de que de la realidad solamente se puede conocer el fenómeno, más no el noumeno, ¿ok? Hegel también quiere conocer la realidad. Y te voy adelantando algo, Hegel considera de que aquello que lo que Kant dice que no se puede conocer, que son los nóumenos, Hegel dice que sí se puede conocer. Y él va a establecer un sistema, palabra clave en la teoría de Hegel, palabra clave en la teoría de Hegel. Él va a establecer un sistema para conocer la realidad, ¿ok? Y la realidad es todo, por eso se llama absoluto. La realidad es ideal, pero esa idea lo es todo, ¿ok? A ver, cuando nosotros escuchamos la palabra realidad, cuando cualquier persona escucha la palabra realidad, chicos, cuando cualquier persona escucha la palabra realidad, repito, la palabra realidad, estamos tentados a pensar única y exclusivamente en lo material. ¿Ok? Sí, Emily, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de dialéctica. Pero insisto y repito, cuando alguna persona escucha la palabra realidad, ¿ok? Tenemos la tendencia, estamos tentados a pensar única y exclusivamente en aquello que es material, nada más, ¿ok? Y eso no necesariamente es correcto, no necesariamente es correcto. La realidad es física, sí hay una realidad física, ¿ok? Pero hay una realidad que no vemos, que no tocamos, que no sentimos, pero es real, ¿ok? Entonces Hegel dice, y esa realidad es ideal, ¿ok? Y trasciende, está por encima de lo material inclusive, ¿ok? Entonces la realidad material, ¿ok? La material forma parte de lo ideal, y la idea lo es todo. Vamos a entender esto. Justamente vamos a recordar a Platón. Justamente vamos a recordar a Platón. Sí, Grecia tiene que ver con espacio y tiempo también. Tiene que ver. Ahorita, Anderson, ahorita te respondo. Mira, este es Platón. La señorita, esta niña se forma la idea de árbol a partir de lo que ve. ¿Qué está viendo? La realidad. Y se forma la idea de árbol. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me estás siguiendo o no? Háblame. ¿Me estás siguiendo? Sí, listo. La pregunta es, ¿esto es teoría platónica, verdadero o falso? Te creo, esto es teoría platónica, ¿verdad? Muy bien, palmas. Palmas virtuales, me obligas a decirte que eres un monstruo, ¿ah? Muy bien, excelente. Eso es falso. Entonces, a la derecha, mira a la derecha, mira a la derecha. Ajá, excelente, Marcia, pero Marcia, hay un pequeño errorcito. Acá dice árbol, ¿cierto, Marcia? Un arquetipo platónico, ¿verdadero o falso? Excelente, Marcia. Palmas.
Muy bien, excelente, Eva, excelente, Alexa. Ahora mira a la niña, mira a la niña. La niña ve el árbol, pero, uy, no tiene nada, profesor, no tiene nada. Ajá, entonces, ¿qué dice? Ajá, arquetipo. Por eso la línea, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Tú me entiendes, ¿no? Tú entiendes mi esquema. Tú ya estás en el nivel para entender mi esquema. Entonces tengo el arquetipo. Y el arquetipo, ¿qué es el arquetipo? La idea de belleza. Porque como bien dice Marcia, en los arquetipos no son la idea de árbol, la idea de carpeta, la idea de tutor. No, no, no. Son las ideas de qué? De belleza, el bien, la justicia, ese tipo de ideas. A eso, muy bien, Grecia, a ese tipo de ideas se refiere Platón. A ese tipo de. Entonces, mira, todavía no acaba, todavía no acaba. Mira, mira. ¿Qué pasó, profesor? Acuérdate que los arquetipos son momo, son mo. ¿Estás ahí? Modelos, muy bien, Nelson. ¿Cómo dice que los varones no participan? Excelente, Nelson. Palmas para Nelson. Excelente, Nelson. Excelente. Junior, por favor, apóyalo a Nelson, apóyalo, Junior, con tus palmas virtuales. Ok, entonces mira, son modelos. Entonces, como es modelo, la niña se forma la idea de árbol. Háblame, la idea de árbol, sí o no, te creo, ¿ah? Ah, sorry, Grecia, sorry. Pregunta, la idea de árbol, la niña se formará la idea de árbol, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Te creo, te creo. ¿Tú qué dices? ¿La idea de árbol? ¿Esta idea se formará? No, muy bien, Anabel, no. ¿Qué idea se formará? ¿Qué idea? Qué bonito. La idea de qué bonito, eso, a esa idea se refiere Platón. Entonces, ¿el de la izquierda es teoría platónica? Habla. No. El de la izquierda no es teoría platónica. ¿El de la derecha es teoría platónica o no? Sí, ahí está. Sí es teoría platónica. Ahí está, sí es teoría platónica. A eso me refiero con el idealismo. Pero el caso de Hegel, este es el idealismo objetivo de Platón. El idealismo objetivo de Platón. Hegel plantea idealismo absoluto. La idea lo es todo. ¿Qué todo? Que engloba a esto de acá. Platón no lo toma en cuenta porque esta idea de acá lo forma a través de los sentidos, pero Platón dice que esto no es objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos de acuerdo. Si yo, por ejemplo, la gente de Norteamérica de habla inglesa, en vez de árbol dice esto, tree, que es árbol, ciertamente, pero eso es producto del acuerdo, nos ponemos de acuerdo para llamarlo así. Pero la teoría de Hegel va a englobar todo. A ver, profe, ¿cómo es Hegel? Listo, mira, ahí está, te presento a Hegel, el idealismo absoluto. Entonces dice, Hegel, ¿qué quiere estudiar? No te olvides, a Hegel ¿qué quiere conocer la realidad, quiere conocer la realidad, ¿correcto? Muy bien, no te debes olvidar, eso es importante. Quiere conocer la realidad, ¿ok? La realidad. Ajá. Y la realidad está formada por naturaleza y espíritu. Por naturaleza y espíritu. Por naturaleza y espíritu. Ah, aguanta, profe, ya me la complicó. Pregunta, si yo te hablo de la naturaleza, estás tentado a pensar en que, a ver, profesor, ¿qué hay en la naturaleza? Justo tengo al frente la pizarra del curso de geografía. Tú has tenido geografía, me parece, el día de ayer. El día te han hablado de geomorfología andina, te han hablado de selva alta, de selva baja, ¿cierto? Te han hablado de las zonas agrícolas, los altos, ¿sí o no? Ajá, acá estoy viendo la pizarra. Entonces estoy viendo que el profesor ha dibujado montañas, ha dibujado arbolitos, ha dibujado cascadas, ¿cierto? Claro, estoy viendo esto, estoy viendo eso, qué bonita la pizarra del profe. Te está hablando de las cataratas, de las grutas, de los hongos, te está hablando de todo eso, ¿cierto? Y eso es naturaleza, ¿sí o no? Pero es naturaleza, ¿qué cosa? Física. Es naturaleza física, ¿sí o no? No, claro, Marcia, eso es lo físico, a eso me refiero. A eso me refiero, Marcia, esa es naturaleza física. ¿Hegel se referirá a eso? ¿Tú qué dices, Marcia? ¿Tú qué dices? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, naturaleza. Y por eso la influencia en la filosofía griega. ¿Y por qué griega? En este momento tenemos que recordar a los monistas y a los pluralistas. ¿Me entiendes cuando yo te hablo de los monistas y de los pluralistas? Claro, el arge, los monistas, un elemento es el origen, los pluralistas, varios elementos son el origen. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Sí? Ok, monistas y pluralistas, monistas y pluralistas. Ah, están hablando del origen, pero ¿el origen de quién? ¿De quién? De la naturaleza. Ellos quieren encontrar el origen del universo en un elemento de la naturaleza. Naturaleza, agua, aire, fuego, naturaleza, naturaleza, man. Ah, ya. Profe, ¿y espíritu? Ajá. Cuando habla de espíritu, ok, toma como referencia a la filosofía cristiana y a la filosofía moderna, pero específicamente al racionalismo. ¿Por qué? Sí, Grecia, todos ellos, todos ellos. Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, escúcheme, escúchame Grecia, escúchame Grecia. Cuando habla del espíritu, se concentra, o sea, hay una influencia de la filosofía cristiana y de la filosofía moderna, pero sobre todo el racionalismo. ¿Por qué? Porque el racionalismo habla ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Esencia. Esencia. ¿Te acuerdas? Descartes, Spinoza, Leibniz, hablan de esencia. ¿Qué entiendo por esencia? La esencia es aquello que no es material, que no es físico, no tiene presencia física, pero que le da sentido a aquello que es físico. ¿Te acuerdas que mencionamos eso en los racionalistas? ¿Cierto? ¿Qué es la esencia? La esencia es aquello que le da sentido a la realidad, pero esa esencia que le da sentido a la realidad no tiene manifestación física, es racional. ¿A quién se refiere? A la razón, a la lógica. Eso es esencia. Pero Hegel, ¿cómo lo llama? Espíritu. Hegel lo llama espíritu. Ajá. ¿Y qué dice? Que hay una correspondencia entre los dos. Eso quiere decir, ahí vemos nosotros filosofía aristotélica. En ese pequeño cuadro veo, hasta ahí veo. Si tú ves más allá, y obviamente ves más allá, veo filosofía griega, me acuerdo de los monistas y de los pluralistas. ¿Ok? Abajo veo a la filosofía cristiana porque habla de que Dios es la esencia de todo. Y la filosofía moderna dice que la razón es la esencia de todo. Mira todo lo que dice ese cuadro, pero con estas dos rayitas, filosofía aristotélica. ¿Por qué filosofía aristotélica? ¿Por qué filosofía aristotélica? La teoría del ilemorfismo. Materia y forma son lo mismo. Materia y forma. La forma es la esencia, la materia es la naturaleza. La forma es el espíritu y la naturaleza es la materia. Es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Esto es la realidad. Entonces, la realidad no solamente es física. Excelente. Bravo, Marcia. Bravo. No hay forma sin materia y viceversa. No hay naturaleza sin espíritu y no hay espíritu sin naturaleza. Los dos son lo mismo. Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá? Y eso es la realidad. La pregunta es, ¿y cómo es la realidad? Ya, pero terminamos con esta parte y dice Hegel. La teoría de Hegel es una teoría unitaria total, por eso se llama absoluta, cerrada. ¿Ok? Unitaria, total, engloba todo. O sea, no se refiere a un tema, conocimiento, a un tema, no. La filosofía de Hegel se caracteriza porque explica toda todo lo que hay en la realidad. Y en la realidad hay temas, en la realidad hay temas físicos, materiales, pero también de esencia. Pero no solamente eso. Social. La pregunta es, ¿quién hace sociedad? Los seres humanos. Ese dato también es importante, por eso es idealismo absoluto, porque la teoría hegeliana abarca todo, absolutamente todo. ¿Ok? Listo, avanza Perú. Entonces Hegel dice, ay, 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 agárrate, agárrate, dice Hegel. Él dice que tiene que superar a Kant, no supera a Kant, tiene que superar a Kant. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, por ejemplo, que en Kant, ok, en Kant hay una distinción entre entendimiento y la razón. No hay tal distinción, dice Hegel. Entendimiento es la analítica trascendental y la razón es la dialéctica trascendental. ¿Okay? El entendimiento lo que te hace entender, según Kant, es que solamente se puede conocer el fenómeno y la razón te hace ver de que no se puede conocer los números. Que existen pero no se pueden conocer. Hegel dice, estás mal, se puede conocer. Entonces, fenómeno y fenómeno distintos no son distintos. No hay tal distinción, es uno solo. El ser y el deber ser también es uno solo. No hay ser, existencia y lo que se debe hacer. No. División entre lo finito y lo infinito. No existe finito.
No existe infinito. Mejor dicho, todo siempre ha existido. Todo siempre ha existido. O sea, no existe infinito. Todo es infinito, mejor dicho. A ver, ¿qué más dice el tío? No, esta la pasamos de frente porque esta también la pasamos de frente. A esta voy a regresar, ¿ya? A esta voy a regresar. Disculpa que avance rápido, pero tengo que priorizar el avance del tema también. Ajá, esta parte de acá. Mira. Esta de acá y la que viene, esta de acá y la que viene. Y necesito que estés muy atento. ¿Ok? ¿Quién me dijo que estaba comiendo? Si ya terminaste de comer, perfecto. Siéntate y préstame mucha atención. ¿Ok? Porque de repente te puedes atorar con esto que te voy a mencionar. La dialéctica hegeliana dice, tiene una radical oposición a toda interpretación fragmentaria. Pregunta, ¿qué entiendo por fragmentario? ¿Qué entiendo por fragmentario? Está dividido. Excelente, Marcia. Está dividido en partes, ¿cierto? Está dividido en partes. Y Hegel dice que la realidad, para entender la realidad es una sola. Si hay una palabra, o una de las palabras que me lleva a entender a Hegel, es la palabra unidad. No fragmentado, no por separado, sino unidad, unidad. Entonces, él se muestra, él muestra una postura totalmente contraria a una interpretación fragmentaria de la realidad y del conocimiento, ¿no? Entonces, la realidad es una sola. Pero, ¿cómo es la realidad? La realidad es una sola. Y esto también lo voy a pasar rapidito para luego te lo explico por qué. Pero la realidad es una sola. ¿Y cómo es la realidad? Sí, esa es la realidad. ¿O ataqué? Esa es la realidad para Hegel. Lo que no entiendo. ¿Qué es eso? Ah, sí, excelente, Marcia, sin fin. No tiene inicio y no tiene fin. Ok, pero ¿por qué así, profesor? ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué ese movimiento? Ajá, eso lo vas a entender con esto de acá. A nosotros nos han enseñado la historia de esta manera. A nosotros nos han enseñado, sí, Medalí, perfecto. Ahorita contigo, muy bien, Medalí, pero mira, a nosotros nos han enseñado la realidad así. Tu profesor de historia, tu profesor de filosofía viene y te dice, la edad antigua hasta el año 476, la edad media hasta 1453, la edad moderna hasta 1789, los sucesos, primero la caída del imperio, luego esto, luego, o sea, primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y Hegel dice, así es la realidad secuencial. No, la realidad no es como esto es una línea. No, así no es la realidad. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve para entender la realidad. No sirve. Entonces, ¿cómo es la realidad, profesor? La realidad es así. La realidad es, como decía Heráclito, habla, te creo, Heráclito, no me defraudes, tu tutor te está leyendo, por si acaso, tu tutor está atento. ¿Qué decía Heráclito? ¿Qué teoría plantea Heráclito? Ajá, lucha de opuestos, lucha de contrarios. ¿Qué decía de la realidad de Heráclito? ¿Qué decía de la realidad de Heráclito? El devenir, ¿qué consiste? Excelente, Ariana. Es variable, cambia siempre, está constantemente acá. Cambiando, muy bien. ¿Y cómo lo explicaba Heráclito? ¿Cómo lo explicaba Heráclito? Ajá, lucha de opuestos, ¿te acuerdas o no? The Fire, ¿sí o no, Nelson? Nelson, eres un monstruo. Claro, lucha de opuestos y ¡fum! Aparece el fuego. Pregunta, ¿pero se refiere al fuego como elemento o no? No. ¿Representaba el fuego? ¿Qué representa? ¿Qué representa el fuego? ¿Qué representa el fuego? Te creo, te creo, el conflicto, la lucha, pero la superación de ese conflicto. La superación representa el cambio, pero representa la superación. Y eso se llama dialéctica, porque mira, ese fuego se convierte en una nueva postura que va a ser criticada por otra postura. ¿Y de ahí qué crees? ¿De ahí qué crees? ¡Bum! The fire otra vez. Pero pregunta, ¿este fuego es igual a este fuego? Habla. No, ok, este fuego es la superación del anterior y esta es la superación de estos dos. Profesor, ¿y ahí quedó? No, porque sigue. Pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Forever and never. Forever and never.
¿cierto? Por los siglos de los siglos. Amén. A esto, ¿cómo se le llama? Superación, superación, superación. ¿Cómo se le llama? Superación, superación, superación. ¿Cómo se le llama? Dialéctica. La palabra dialéctica tiene que ver con superación. Superación cambia constantemente. Pero ¿cómo es ese cambio, profesor? ¿Es lineal? ¿Ese cambio es lineal? ¿Es lineal así como esto, profesor? Así, lineal, no, no es lineal. No, no es lineal. Entonces, ¿cómo es, profesor? Ajá, préstame atención, préstame atención. Préstame atención. A ver, es superación constante, ¿correcto? Es superación, superación. ¿Cómo entiendo la realidad? A ver, mira. Hoy es el presente. Hoy es el presente. Ayer es el pasado. Mañana es el futuro. Profe, usted sí, profe, qué bestia, profesor, cómo quisiera tener su conocimiento. Así es, muy bien, plantea que la realidad no es lineal. Ok, listo. Entonces la pregunta es, cuando yo digo ayer, me refiero al pasado, ¿cierto? ¿Cierto? Me refiero al pasado, ¿sí o no? Sí, listo. Pero cuando digo pasado, me refiero a lo que pasó ayer jueves. No, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A lo que ya se vivió cuando, Marcia, a lo que ya se vivió cuando, ayer, o todo lo que sucedió atrás, a todo el pasado, ¿cierto? Claro, a todo el pasado, a todo el pasado, a todo el pasado. ¿Cierto? Claro que sí. ¿Ok? Entonces ese es el pasado. Pero hoy es el presente. Hoy está aquí. ¿Cierto? Una pregunta. ¿Y lo que pasó se volverá a repetir? No, ya no. Exactamente igual no. Exactamente igual no. No ocurrirá. O sea, el pasado, pasado está, ya no vuelve a ocurrir. Ya no, ya fue. Ya fue. Ok, ya fue. Correcto, listo. Puede haber similitud. Ya, eso es motivo de análisis también, ¿no? Pero déjame terminar con la explicación. Dime, ¿y lo que suceda mañana? Pregunta, ¿qué es mañana? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el mañana? ¿Pero qué es el mañana? ¿Qué es el mañana? El futuro. Pregunta, cuando me refiero al mañana, ¿me refiero a mañana sábado? No, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? A todo lo que aún pasa, ¿sí o no? A todo lo que va a pasar, ¿sí o no? A todo lo que va a pasar. Pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Sabes o no? No. Pero de qué va a pasar, va a pasar. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero de qué pasa, pasa. ¿Quién gana mañana? ¿Madrid o Liverpool? No sé. Pero de que uno gana, gana. El Madrid. No, salió tu corazoncito blanco, salió tu corazoncito blanco. ¿Ah? Ajá, ahora préstame, escúchame una preguntita. Acá te tengo, acá te agarro. ¿Ah? Cuando yo digo el pasado, y Marcia nos dice a lo que ya se vivió, y tiene toda la razón, a lo que ya se vivió, pregunta, ¿me refiero al pasado de quién? ¿Al pasado de quién? Te creo, te creo. ¿Al pasado de quién? ¿De quién? ¿De quién? Muy bien, Marcia. O sea, está mal lo que has dicho, pero está bien. De nosotros. ¿De quién nosotros? Del hombre, dice. Muy bien, muy bien. De la humanidad, muy bien, pero está mal. Muy bien, pero está mal. Pero está mal. Muy bien, excelente, pero está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Dímelo, dímelo, dime por qué. No, no. Mira, eso para que te des cuenta que es uno de los grandes errores del ser humano. Nos creemos la última chupada del man. Nos creemos el centro del universo. Nos creemos ala, o sea, somos lo máximo.
Excelente, Paula. Ahora sí, ahora sí. Cuando yo digo ¿el pasado de quién? Oye, una preguntita. ¿El ser humano siempre ha existido? ¿El ser humano siempre? No. Ha habido momentos en la historia del universo, no de la humanidad, en la historia del universo, en las cuales existían animales como los dinosaurios y no existían los humanos. Ha habido momentos en que no existían los dinosaurios y existían los seres unicelulares. Entonces, cuando yo digo pasado, ¿a qué pasado me refiero? ¿Al pasado humano, verdadero o falso? Falso. ¿Al pasado de quién? ¿Al pasado de quién? Universal, del universo. ¿Y cuándo se empezó? ¿Cuándo empezó? Nunca. ¿Por qué hoy? Pregunta. Mañana. Mañana, ¿qué cosa es? Mañana, a partir de mañana, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el mañana? El futuro. Pregunta, ¿el futuro de quién? Te creo, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? El ¿A quién me universo. refiero? ¿De quién? Pregunta, ¿de nosotros, de los seres humanos? ¿Por qué te crees tan importante? ¿Por qué te crees tan importante? La especie humana se va a extinguir. ¿Y qué va a pasar con el universo? ¿Y qué va a pasar con... Obviamente, obviamente. Por lo tanto, pregunta, ¿cómo es la realidad? La realidad, ¿cómo es? Pasado, presente y futuro, que en realidad... Ah, pues es otra cosa, los psicólogos piensan... Ya, pero una cosa es, ahorita no estoy como psicólogo, ahorita estoy como filósofo, Carmen Rosa. Yo soy psicólogo, ¿ah? Yo soy psicólogo, pero ahorita estoy como filósofo. Sí te entiendo, sí te entiendo. Yo soy psicólogo, pero ahorita estoy como filósofo. Obviamente, Jean-Pierre, hay que recursearse. De ahí te paso mis datos para cualquier consulta psicológica que desees, vocacional, cualquier cosita. Ok, listo. Escúchame acá, escúchame acá. Entonces, ¿cómo es la realidad? La realidad, dímelo, dímelo. Sí, lo universal es la realidad. Dime cómo es la realidad, dime cómo es la realidad. Es pasado, presente y futuro. Pero ¿cuándo empieza el pasado? ¿Y cuándo termina el futuro? Habla, te creo, te creo, te creo. Nunca. Por lo tanto, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? Sin fin. Muy bien. ¿Y si es sin fin, qué cosa es? Es sin fin. Excelente, eres un monstruo. La realidad es infinita. Infinita. Como especie nos vamos a extinguir. Se acaba la realidad, habla, te creo. No, Grecia, no cometas ese error, Grecia, no cometas ese error. ¿Ah? No, se acaba la humanidad y el universo continúa, por lo tanto es infinita. Pero pregunta, ¿lo que pasó ayer sucederá hoy? ¿Y lo que suceda hoy No. sucederá mañana? No, por lo tanto está constantemente caca. Cambiando, excelente. Entonces la realidad está en constante móvil. Eco, ¿cómo se mueve? 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 Así se mueve, así se mueve, así se mueve, así. La realidad se está moviendo. La realidad se mueve. Profesor, pero yo no siento, no hay temblor. Es que es que parente, ¿qué acabas de hacer? Dime, te creo, por Dios que te creo. Acabas de hacer un ejercicio que conmigo. Hemos hecho un ejercicio de qué? ¿De qué? ¿De qué? Mental. Eso quiere decir que hemos hecho un ejercicio de ahorita Paula, ahorita te respondo. Análisis de lógica. Por lo tanto, cuando se dice que la realidad está constantemente cambiando, constantemente en movimiento, no es un movimiento que se perciba con los sentidos, es un movimiento que se tiene que entender, que se tiene que comprender. Pregunta, ¿me entendiste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paulita, 0 de 5, ¿qué es eso 0 de 5? Paulita, Paulita, si puedes abre el micrófono, si no escríbeme. ¿A qué te refieres con que sí se repite? Te quiero responder. Profe, buenos días. No, Hola. me refiero a que los hechos, o sea, la realidad es cambiante, pero los hechos sí se repiten, o sea, varios hechos de la historia se repiten hasta ahora, pero no igual. Pero, o sea, ¿no considera que se repita algo? ¿O no Ah, igual? Eso es lo que... ajá, o sea, es que no se dan exactamente igual.
y las causas y las consecuencias no necesariamente serán iguales. Quizás los hechos se puedan repetir, pero o sea, no termina siendo exactamente idéntico, igual. Pero Hegel considera que no se repite así tajantemente o Yo creo que él se refiere más al hecho de que este movimiento que tú estás viendo en pantalla, claro, como dice Junior, que nada estoy termina mareando. siendo, ajá, que te estás mareando, discúlpame, ya, listo. Este, ese movimiento se conoce como, lo voy a escribir en pantalla, ya lo voy a escribir para todos. El movimiento de la realidad, movimiento de la realidad, el movimiento de la realidad es en espiral ascendente. El movimiento de la realidad es en espiral ascendente. ¿Qué es una espiral? Sí conoces lo que es una espiral, ¿cierto? En matemáticas te han hablado de espiral, una espiral. Pero ascendente, eso quiere decir que sube, 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 sube. Eso es una analogía para darnos a entender de que la realidad es qué cosa se supera. Y ese movimiento en espiral ascendente es dialéctico. Por eso te expliqué, te hice recordar a Hegel primero. El fuego que aparece representa una superación. Dialéctica significa superación. Entonces, Hegel entiende que la realidad es dialéctica. ¿Por qué? Porque supera. Quizás los hechos se repitan, pero no termina siendo lo mismo porque lo que acontece se supone que no superior en el sentido de mejor, pero invita a hacer una mejora en la evolución, en el desarrollo. Entonces, Hegel no se detiene en hechos concretos, en hechos específicos. Por ejemplo, las guerras se repiten cada cierto tiempo, ¿no? A eso de repente eh, ajá, eso que ponen para los mosquitos es en espiral. Las guerras se repiten, perfecto, pero no es que se repita la realidad. No, el hecho se repite, pero las situaciones, las circunstancias o los motivos cambian. No sé si me dejo entender, Paula. ¿Aló? A ver, la realidad entonces siempre cambia, sí. Y se supone que para mejor, ¿no? Toda dialéctica no solamente se vale en salir de ignorancia, desarrollo, sino que es, sí, ajá, sí, Marcia. La dialéctica no solamente es salir del conocimiento, sino también superación de la realidad. Ajá, no solamente son hechos, no solamente son hechos. Se puede dar, claro, se puede volver a repetir el hecho. Por ejemplo, las guerras se vuelven a repetir cada cierto tiempo, pero no son las mismas circunstancias. Ahora, recuerda que estamos frente a la teoría hegeliana. Teoría. Hay gente que no está de acuerdo con esta teoría. Yo no estoy diciendo que esta sea la teoría única y absoluta que hay. ¿Ok? Pregunta, ¿se entendió? Ahora, como me piden a mí tocar otros temas también, solamente te quiero mostrar una chiquita nada más. Esto es para explicar cómo funciona la realidad para Hegel. Sigue es contradicción. La realidad es contradictoria. ¿Por qué? Porque viene de la lucha de contrarios. ¿Ok? Es contradicción. La realidad es pura contradicción. ¿Ok? Y hay es un sistema, si me hablan de sistema, me hablan de un esquema, me hablan de un procedimiento lógico, racional. La realidad para Hegel es lógica, es racional. Para Hegel nada es, o sea, no existe la casualidad para Hegel. Para Hegel no existe la casualidad, los milagros, no, todo tiene un porqué. Está conectado el pasado. O sea, no deberíamos utilizar la palabra pasado, presente y futuro, pero la utilizamos para poder entenderla, porque la realidad es una sola. La realidad no es pasado, la realidad no es presente, la realidad no es futuro, porque la realidad es una sola. ¿Ok? Y todo está conectado. Todo está conectado. Entonces no existe la casualidad. ¿Ok? El que tú ingreses a la universidad va a ser casual. No, hay un motivo, hay una razón, todo tiene un porqué, todo tiene una consecuencia, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Si mañana gana el Liverpool, si mañana gana el Madrid, es por algo, no es por gusto, no es por suerte. ¿Ok? Ah, ya, profesor. O sea que se puede aplicar a cualquier ejemplo en el tema amoroso, de las relaciones interpersonales, claro, de la justicia, de la sociedad, del fútbol y todo. Sigue, sigue, sigue.
Y a eso Hegel lo llama la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es el momento de la afirmación, la antítesis viene a ser la negación de la afirmación y la síntesis viene a ser la negación de la negación. Meterme yo a explicarte esto ahorita, ya sabes lo principal, ya sabes lo principal. Esto también es importante, pero va a ser una fumada de aquellos y no tenemos mucho tiempo. Mira, solamente para que veas, ¿no? Lo que hay que explicar y así. Profesor, siempre aparecen tres, ¿no? Y este es más bravo todavía. Ah, la check, profesor. ¿Qué es eso? Bueno, lo único que voy a decir es lo siguiente. Que para Hegel la realidad lo es todo. La realidad es lo absoluto, lo material y lo que no es material. Y cuando digo aquello que no es material, me refiero también a quién, a lo social. Pero quién hace, quién hace, o sea, ¿qué hay en la sociedad? Normas, valores, eso también lo explica. Historia, economía, geografía, todo eso es parte de la realidad. Todo eso es parte de la realidad. Pero pregunta, ¿quién entiende, quién comprende, quién hace filosofía, quién hace religión? El hombre. Entonces, ¿y de dónde viene el hombre? Mira, ¿de dónde? Acá te agarro. Uy, este es brava. Esta de acá es brava. ¿De dónde viene el hombre? El hombre viene de acá. El hombre es producto de la evolución. El hombre, que es un ser vivo, ok, parte de objetos inertes. Y Hegel también explica eso, la evolución humana, cómo es que llegamos a ser humanos. Y ese ser humano, correcto, llega a qué? Ese ser humano llega a desarrollar sociedad. Y en la sociedad, ¿qué cosa hay? Hay derecho, hay moral, hay ética, hay arte, religión, hay filosofía. Y para él la filosofía es lo absoluto. La filosofía es la que te permite entender el absoluto. ¿Quién es el absoluto? El absoluto es la, la que sí, profe, sí, ese G. Ese G. Y ahora, profe. Ahora vemos ¿a quién, profe? Ajá, al positivismo. Recreo, dice Alexander. La que malcriado. Pues sí, un recreíto, ¿ah? Me he desayunado el día de hoy, he venido a la, pero sí, para hacer Sí, sí, no, oye, no. Estoy contando que me levanté temprano a hacer mi almuerzo, que ya no me dio tiempo a hacer mi desayuno. Ajá, mira, positivismo. Es otra postura de la edad contemporánea. Ahora, por favor, me gustaría que te des cuenta de algo. Mira esta imagen y mira esta imagen. Acá dice estancamiento social y acá dice progreso social. Pregunta, ¿esta imagen a qué se refiere? ¿Esta imagen a qué se refiere? ¿Qué cosa es esta imagen? Eco, la religión. Acá hay un pececito y acá hay una cruz. La religión cristiana, la religión católica, ¿no? La iglesia cristiana, la iglesia católica, ¿cierto? Listo. ¿Y por qué dice estancamiento social? ¿Por qué dice estancamiento social? Te creo, ¿ah? Te creo. ¿Por qué dice estancamiento social? Excelente, Christopher. Muy bien. Claro. ¿Correcto? Excelente. Y eso lo dijimos en su debido momento, ¿no? ¿Ok? En la edad, claro. Pregunta, la gran pregunta es, vuelvo a repetir, la gran pregunta es, en la Edad Media hubo gran desarrollo científico-tecnológico. ¿La sociedad se vio beneficiada con eso? No, no. Acuérdate, por ejemplo, de la peste bubónica, ¿no? La peste negra. Ah, ¿verdad? No, profe. Ahora, esta imagen, analiza, please, esta imagen. Analiza, please, esta imagen. Obviamente, la ciencia. Una preguntita, ¿en qué año el hombre llega a la luna? 1968, 69, me parece. ¿No? Ahí googlea. 1969. 1969.
El 16 de julio de 1969. Se envió, no. El alunizaje fue el 20 de julio. 20 de julio. 20 de julio del 69. Ahora, 20 de julio de 1969, ¿eh? 1789, 1789, ok, termina la Edad Moderna. 1453 termina la Edad Media. 1450, siglo XV, siglo XVI, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. 5 siglos, en 5 siglos, el hombre consiguió lo que en más de 1000 años no se hizo. En poco tiempo el hombre consigue, y el tema de la luna es solamente un ejemplo, ¿ok? En poco tiempo, de 1789 hacia adelante, el hombre consigue cosas que nunca antes se había conseguido y la sociedad se beneficia. Empecemos a hablar de las revoluciones industriales entonces. El uso del vapor, el uso del carbón, el uso de la electricidad, el uso del petróleo. ¿Verdad, no, profe? Profe, ¿y eso trajo progreso? Ah, permíteme colocar, empieza a avanzar, tiene razón, Milene. Sí hay avances, sí hay desarrollo, pero acá también hay una crítica. Profesor, sí hubo avances, pero hoy en día eso está siendo perjudicial. Ajá, me interesa que analices eso, pero ya entendiste esta imagen. Profesor, ¿y por qué se llama positivismo? Porque aquí aparecen los coaches que dicen, vamos, tú puedes, eso, en eso consiste esta filosofía, eso, tú puedes, adelante. ¿A eso se refiere? ¿A eso se refiere? No, no, vamos papi, vamos, no, ¿cómo vas a decir vamos papi? No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? A que la ciencia es positiva. A que la ciencia es positiva. ¿Ok? Se refiere a que la ciencia es positiva. ¿Se entendió hasta acá? Ok. ¿Quiénes influyen en este pensamiento positivista? Saint-Simon, precursor de la filosofía social. ¿Y por qué precursor de la filosofía social? Porque el máximo representante, que es Augusto Comte, es el padre de la sociología, que es la filosofía social, ¿cómo le llaman? La física social, física social. ¿Ok? Augusto Comte populariza el concepto de sociología, de positivismo, y Augusto Comte plantea que el conocimiento deriva de hechos reales. Si Comte dice que el conocimiento deriva de hechos reales, ¡ala, te creo! ¿A quién le va Comte? ¿A quién le va Comte? ¿Le va a los racionalistas o a los empiristas? ¿A quién le va? Obviamente, palmas virtuales. Palmas virtuales, son unos monstruos. Dice acá que es uno de los, el positivismo es consecuencia de la Revolución Francesa, es consecuencia de la... ¿Por qué, profesor? Porque, entre otras cosas, la Revolución Francesa va a traer justamente el cambio social. El cambio social. Listo, profesor. Planteamientos del positivismo, planteamientos del positivismo. Objetividad. La ciencia nunca se equivoca en su conocimiento. ¿Por qué? Claro, la ciencia una de las características de la ciencia, ¿cuál es, muchachos? Una de las características de la ciencia, ¿cuál es? Exacta, precisa, muy bien. Entonces nunca se equivoca. Entre comillas, eso también lo vamos a poner entre comillas porque más adelante vamos a criticar. Recuerda que la filosofía se encarga de criticar. Obi, Paula, Obi. ¿Ok? ¿Es objetiva? Sí, es objetiva. Listo. Entonces, dice Comte, dice el positivismo que la ciencia nunca se acaba. Una preguntita, ¿la ciencia es mala o es buena? No, es mala la ciencia porque ha traído contaminación, ha traído cosas negativas, profesor. No, la ciencia no es buena ni mala. La ciencia no es buena ni mal. Profesor, póngase a pensar en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No, ese desarrollo científico mató mucha gente, profesor. Pregunta, ¿la ciencia o el hombre?
¿Quién es malo? Entonces la ciencia no es buena ni mala, no es buena ni mala. La forma en que la utilizamos es mala. De repente, ¿no? Claro, la ciencia cae en malas manos. Será. Eso no hace, ¿cómo se llama? Tony Stark, ¿no? Impiden que llegue a manos de Loki. ¿Sí o no? ¿Has visto los Avengers? Claro. ¿Sí? Obviamente, Marcia, obviamente. Obi, Millennium, Obi. El conocimiento científico, no, no, mira, no. A Loki lo veo los martes. Ah, estás viendo la serie, ya la vi, ya la vi, ya la. Buenaza, buenaza. No, se refiere a que el Ah, profesor, ya, a tu profe de biología. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, Dios mío? ¿Por qué eres así? Justo el tutor te ha pescado y está leyendo tus comentarios. ¿Por qué a Loki lo veo los martes? Ah, la que malcriada. Su variante, qué buena, Paula, qué buena, es su variante. Su variante de profe de biología, esa es su variante, qué buena. ¿Has visto la serie? ¿Has visto la serie? Oye, el conocimiento científico no se basa en presupuestos filosóficos. No se basa, o sea, profesor, la filosofía para Comte no sirve de nada. Sorry, pero estamos estudiando por gusto filosofía. Estamos estudiando por gusto filosofía. Que sí, ¿no? Es que la filosofía, a ver, ¿a dónde te lleva la filosofía? ¿A dónde te lleva? ¿Qué certeza te da la filosofía? ¿Quién tiene razón? ¿Hegel, Kant, Heráclito, Demócrito, Leucipo? Ajá, como cuando hace filosofía, pero dice que no sirve de nada. Ah, ya, entonces certeza, señor. Resultados, certezas, certezas. Demuéstreme, demuéstreme usted. Comte se interesa por todo lo que se tiene que demostrar. La producción, uy, básico, la producción científica se reduce a un lenguaje bien construido. ¿Qué lenguaje tiene que ser? Un lenguaje científico, matemático. Profe, los poemas, la literatura, ¿de qué te sirve? Oye, ¿de qué te sirve? No pasa nada con eso. No. ¿Qué trae desarrollo? ¿Qué trae desarrollo? La ciencia. Ajá, pues es un conocimiento y un lenguaje científico. La postura de Kant, de Hegel, perdón, de Comte. Sus principios básicos son el fenomenalismo. Te creo. ¿Por qué fenomenalismo? ¿Por qué fenomenalismo? Te creo, por madre que te creo. Porque bajo el enfoque de Kant solamente se puede conocer qué cosa. ¿Qué se puede conocer? Los fenómenos. ¿El fenómeno de dónde sale? ¿De dónde sale el fenómeno? Según Kant, ¿de dónde sale? De la realidad física, material. No. Claro, en la mente se forma el fenómeno, tienes razón. Pero ¿sale de dónde? De la materia, de lo percibido. Excelente, eres un monstruo. Entonces no existe diferencia entre apariencia y esencia. No hay. Solamente existen los fenómenos. Solamente existen los fenómenos. Postura nominalista, influencia de Guillermo de Ockham. Los objetos son referentes últimos de cualquier conocimiento. Y la ciencia es única. O sea, él quiere hacer de la filosofía una ciencia. Él quiere hacer de la filosofía una ciencia. Ya estoy acá. Una filosofía que considera la filosofía positivista la que debe imperar en el futuro. Y nos plantea una clasificación de las ciencias positivas y nos habla de una estructura de la sociedad. ¿Cuál es esa clasificación? Ahí está. Esas son las son las ciencias que deben existir, dice él. Son las que nos permiten el desarrollo. La base de todos es la matemática por el lenguaje, porque la matemática te da ese lenguaje que da el sustento a la ciencia. Matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. Profe, la economía no sirve de nada. Profe, la filosofía, chao. Profe, la psicología también, chao. Qué radical, profe, sí. Entonces dice, ¿el lenguaje cuál es? La matemática es el lenguaje, lo que me va a dar el lenguaje. Y de ahí empiezo, astronomía, la base de la física, la base de la química, la base de la biología y la base de la física social. ¿Y quién es quién es la física social? La sociología. Porque Comte entiende que la sociología descifra
las leyes físicas de la sociedad. Así como hay leyes físicas para la realidad material, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de toda acción tiene su reacción, igual hay leyes físicas para la sociedad que rigen. Entonces, como te dice, se puede explicar la sociedad de manera científica, se puede predecir lo que puede ocurrir. El loco, profesor. Así es, todo para entender a la sociedad. Ajá. Profesor, qué radical, o sea, todo lo ve desde el punto de... Y mira, lo que da más miedo es lo que dice abajo. Lo que da más miedo es lo que dice abajo. ¿Qué dice, profe? Que todo esto se hace para el dominio y el control de la naturaleza y también de la sociedad. ¡Auch! ¿Y dónde está el libre albedrío, mi capacidad de decir? No, eso que dice que es libre albedrío, no, son leyes sociales. ¡Auch! ¡Auch! Teoría de los tres estados de Comte, teoría de los tres estados de Comte. Comte dice que la sociedad, la humanidad ha pasado por tres estados, teológico, metafísico y positivo. El estado teológico ha pasado por tres, el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. El fetichismo, el monoteísmo y el politeísmo. Empezamos por el fetichismo. Fetichismo se adora al sol, se adora a la luna, fetiche, algo se adora. Politeísmo, del fetichismo se evoluciona al politeísmo, varios dioses, y luego al monoteísmo. Y luego, como animismo, Alexander, eres un monstruo, Alexander, muy bien, así como animismo. Listo, pero, ¿qué dice Comte? Que la sociedad, cuando ha estado solamente bajo el dominio de un estado teológico, no ha habido avance, no ha habido desarrollo, no. El estado metafísico, dice, el estado metafísico. Y el estado metafísico se refiere al predominio de la filosofía. Se refiere básicamente a la Edad Media, a la Edad Antigua y a la Edad Media, a la Edad Antigua y a la Edad Media. Ok, a la Edad Antigua y a la Edad Media. Predominan las entidades abstractas. Ok, la filosofía, la esencia. Ok, básicamente la filosofía, el racionalismo, básicamente, ¿no? Y luego el estado positivo, donde predominan las leyes útiles para prever, anticiparse, para controlar y dominar la naturaleza. Profe, no diga eso, profesor, porque Diosito lo va a castigar. No podemos controlar. Sí podemos controlar. Entonces, ya se viene la serie de Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars, y en la serie de Star Wars, la saga de Star Wars, hay una película que se llama clonan seres humanos. Y un ser humano puede fabricar un ser humano. Uy, hoy día somos Stranger Things, hoy día nadie me interrumpa porque en la tarde veo mi serie Stranger Things que la estoy esperando con ansias. Hoy día no estoy para nadie, no. Hoy día me encierro. A ver, acá hay un comentario. Profe, el dominio de la sociedad normal. Es que mira, ni siquiera normal, de la sociedad no, de la naturaleza y la sociedad. Mira, los dos son terribles. ¿Por qué? Porque habla de controlar la naturaleza. ¡Hala, Dios mío! Controlar a la naturaleza, pero Conte aspiraba a eso. Controlar la sociedad, o sea, tú no eres libre, hijo. No eres libre, tampoco. ¿Dónde está la libertad? Excelente, Milene, pero acá está la contradicción. ¿En qué, Marcia? ¿Qué falta, Marcia? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, Marcia? ¿En todo qué? ¿En todos los cursos? No, pues, no, Marcia, ¿a qué te refieres? Si tú estás respondiendo bien, Marcia. ¿No? Ya. Listo. Bromita, chévere. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que plantea el positivismo, el dominio de todo. Profe, entonces él está en contra de la religión. Sí, dice que la religión no sirve de nada. Pero ¿cuál fue su error? ¿Cuál fue su contradicción? Que luego sus discípulos, o en todo caso los que continúan la idea de Comte, porque aparece el neopositivismo, van a criticarlo. Que termina diciendo que hay que hacer de la ciencia una religión. ¿Qué? Él termina diciendo que hay que hacer de la ciencia una religión. Por eso, Paula, él está en contra de lo que es religión, Dios, pero dice que en todo caso que nuestro Dios debe ser la ciencia.
Qué locas. Uy, llegamos y tenemos 25 minutos, un poquito más, para hablar del Bravo de Bravos. Uy, no, profe, el Bravo de Bravos. El marxismo. Ah, la profe no pudo poner otro, lo van a meter preso, profesor, por poner eso. Ajá, se pone roja la cosa, ¿sí o no? Claro, vive el patriarcado, dice el otro. Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no. Ay, ay, ay. Entramos en modo San Marcos, ¿sí o no? Señores, al fin, un momento ha llegado. No, el libro rojo, Pierre, no, no. Es que para llegar a Marx teníamos que hablar necesariamente de Hegel y también de Comte. Para llegar a Marx. Entonces ya más o menos tienes la base para hablar de Marx. Porque hablar de Marx no es hablar de revolución, por si acaso. Hablar de Marx no es hablar de guerra, de terrorismo, de que mueran los aristócratas, no, por si acaso. De comunismo, bueno, el comunismo sí, pero no es hablar y hablar de comunismo no es hablar de terrorismo, por si acaso. Terrorismo no es sinónimo de comunismo, por si acaso, por si acaso. Marx tiene de Hegel, de cambio, de dialéctica. Marx tiene de Comte, ciencia, explicación científica, más que explotar bombas y eso, no, eso está mala, eso está mala. Listo, y esa frase es devastadora, esa frase es bestia total. Bestia, bestia, bestia total. Sí, sí, Ariana, en eso sí. Analízame esa frase, por favor. Analízame esa frase. A diferencia de lo que muchos piensan, que la postura marxista es una postura radical, es una postura que busca el enfrentamiento, no. Podríamos decir que Marx es un humanista. ¿Humanista, profesor? Sí. Pero no era que el marxismo va en contra de las personas, porque mete bomba y todo eso, no. Muy bien, Marcia, muy bien. Pregunta, ¿por qué es humanista? La desvalorización del mundo crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Analízalo. Muy bien, Grecia, muy bien. Cada vez más, esa es la postura marxista. La postura marxista se resume en eso, que cada vez más valoramos lo material, lo económico, que al ser humano. O sea, no me interesa si eres una persona, me interesa lo que produces, me interesa el dinero que puedas generar, me interesa lo que puedas comprar, la sociedad del consumismo. La sociedad del consumismo. Y no está mal consumir porque tampoco dice eso. Marx dice, el marxismo dice que el marxismo dice que no hay que consumir, no, falso, ¿quién te dijo eso? Si no consumes, ¿cómo vives? Si no compras, ¿cómo vives? Es que lo material es importante, Milene, lo material es importante. Lo que sucede es que sobredimensionamos lo económico. Que tampoco con lo necesario, Wilson, tampoco al estilo Diógenes, que tengo mi barril y no necesito nada más, tampoco es así, tampoco es así. Pero no nos puede llevar a desvalorizar a otra persona. Yo, empresario, te veo a ti como mi colaborador, como como la persona que trabaja en mi empresa, no. No te veo como una persona, te veo como parte del sistema económico que produce algo. Entonces no te veo como una persona, sino te veo como alguien que produce. Pregunta, y el día que no me sirvas y que ya no produces, chao, lo siento. Y mientras más barato costos, mejor. Eso dice, eso dice. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Eso dice Karl Marx. Entonces, ¿en qué momento habla de terrorismo, de guerra, no? A ver, Hegel tiene una palabrita que no la he dicho, pero en este momento la voy a utilizar. Ya tiene una palabrita que es importantísima, Hegel. ¿Cuál es esa palabra, profesor? ¿Cuál es esa palabra? No, no es dialéctica, es alienación. 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 Esa palabrita. Sí, sí, más o menos como Kafka. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa alienación?
Despersonalización. Dejar de ser quien soy para ser aquello que no soy. Dejar de ser quien soy para ser aquello que no soy. Como fingir, amiga, como fingir, Grecia, muy bien, como fingir. Pero es mucho más terrible que fingir. ¿Por qué? Porque es renunciar, renegar de lo que es. ¿Ya? Pero resulta que para dejar tu esencia, muy bien. Pero resulta, un ratito. Pero resulta que para Hegel la alineación es necesaria. Para Hegel la alineación es positiva. Porque con la alineación explica el movimiento dialéctico. Con la alineación explica el movimiento dialéctico. Pero resulta que para otros, como Marx, la alineación es negativa. Porque renuncias, como dice tu compañera, a tu esencia. Renuncias a quien eres. Y ahorita te explico eso. De Hegel se divide su pensamiento en la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. La derecha hegeliana no plantea mayores cambios a la idea original de Hegel, pero la izquierda hegeliana sí. En la izquierda hegeliana tenemos a Feuerbach y tenemos a Marx. Feuerbach, nada, Wilson, nada, absolutamente, ese señor está recontra equivocado. Ese señor está recontra equivocado, ese señor es muy radical. Y lamentablemente las ideas marxistas han sido llevadas al radicalismo. ¿Tú sabes por qué se llama? ¿Tú sabes por qué se llama marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo? A eso que le llaman terrorismo, ¿no? El Partido Comunista del Perú, que fue liderado por el ya fallecido Abimael Guzmán, era el pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Marxista, Marx, leninista, Lenin. Maoísta, Mao Zedong, que es la aplicación de las ideas de Marx de manera muy radical, exagerada, totalmente deplorable en la China, y pensamiento Gonzalo. ¿Quién era pensamiento Gonzalo? Abimael Guzmán. Pero parten de la idea de Marx, pero la radicalizan. La radicalizan. Y esas ideas radicales son totalmente deplorables. Esas ideas radicales de tomar el poder a como del lugar, eso sí está mal. Eso sí está mal, pero yo te estoy hablando de Marx. Yo no estoy hablando del pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de Marx. Pregunta, ¿me entendiste hasta acá? Alócate. Listo. Entonces tengo a Feuerbach y a Marx. Ellos dos dicen, sí, Milene, sí. Ellos dos dicen que la alineación es negativa. Porque ¿qué pasa cuando te alienas? Dejas de ser tú, renuncias a ti, dejas tu esencia, terminas siendo un hipócrita. Porque renuncias a lo que eres. ¿Sabes, profe? Está interesante esta hora. ¿Quién es este profesor? La alienación. Pero en este caso, la alienación religiosa. ¿Qué es la alienación religiosa? ¿Qué es la alienación religiosa? Ajá, alienación es despersonalización. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas tú que hace varias semanas atrás cuando empezamos el curso hablamos del pensamiento mágico y mítico religioso? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Sí. Y cuando hablamos del pensamiento mágico y mítico religioso, yo te decía, ¿no? El hombre primitivo que se veía en medio de la naturaleza y que no entendía nada, no entendía absolutamente nada. El rayo, el trueno, la lluvia, ¿qué es esto? Decía el hombre, y el hombre decía, yo no hago posible esto, yo no soy responsable de esto, yo no tengo el poder de que esto sea así. Y surgió una idea en su cabeza y dijo, ¿quién es tan poderoso de poder manipular la naturaleza así? Y en ese momento dijo, alguien superior a mí. Los dioses. Los dioses aparecieron. ¿Aparecieron o fueron invención humana? Invención humana. El hombre, por necesidad de explicar aquello que no entiende y no comprende, ¡bum!, se inventa a un ser, a unos seres que son superiores a él. ¿Y cuál es el problema con eso? Que terminó convenciéndose el hombre a sí mismo de que son reales, renunciando él al poder que tiene. ¿Qué poder tiene el hombre? El poder de explicar de manera lógica todo cuanto existe, pero no, renunció a eso
y le entregó ese poder ¿a quién? A los dioses. ¿Qué pasó? Se limitó el hombre. ¿Qué pasó? Renunció, se alienó. Y el hombre dijo, Dios existe, los dioses existen. ¿Cuál Dios? No existen los dioses. Ni los dioses ni Dios. Porque en todo caso, escoge, ¿cuál Dios quieres? ¿Cuál Dios quieres? ¿El de los cristianos? ¿El de los islámicos? ¿El de los hindús? ¿El de los judíos? ¿Cuál Dios crees? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Todos han pasado lo mismo. Entonces no existe, pues. ¿Quién se suma a esta idea? Obviamente que Marx. Obviamente que Marx. Y Marx dice, efectivamente, el hombre ha renunciado a su capacidad de explicación. La alineación, y es más radical, Marx es más radical, porque él plantea la alienación económica. Hay otros tipos de alienación social, política, filosófica, religiosa, pero la peor de todas, según Marx, es la alienación económica. Y acá viene el tema de por qué tanto tirria hacia la postura marxista. Alienación social. Este hombre primitivo, estas primeras agrupaciones humanas, había estado, había poder, controlaba todo, había, no. Entonces, el hombre que hizo, se inventó un estado, no, se inventó, había clases sociales, no había clases sociales, profesor, no había dinero, la economía estaba basada en el trueque, todos eran iguales, todos tenían el mismo trato, nadie era más que otro, no había sociedad, no había división de clases sociales. El hombre se alienó socialmente porque estableció división de clases sociales. Estas mejores que otras. Alienación política. Apareció el Estado que controló a todo. No había Estado, no existía. Alienación filosófica. Aparece la filosofía eh, que se va a vender para justificar el sistema, el status quo, para justificar el sistema existente. Entonces se crea todo un sistema filosófico para decir, la realidad es así, las clases sociales existen, esto es real, ¿no? El Estado, hay que defenderlo. Eso. Y por último, la alienación religiosa que dice Marx. Marx dice, la religión es el opio del pueblo. La religión no te hace pensar, no te hace razonar, te recibe. Así lo quiere Dios. Amén. Dios quiere, ¿por qué soy pobre? Dios sabrá por qué soy pobre. No voy a ir en contra de los designios de Dios. Pero es injusto, pero es injusto, pero Dios lo quiere así. Opio es droga. Opio es droga. El opio es una droga. ¿Y qué hace la droga con una persona? Lo mantiene estúpido. Lo mantiene fuera de la realidad. No ve la realidad como es. Con las drogas no vives una realidad alterna. Entonces la religión es como una droga. ¿Por qué? Porque te hace vivir una realidad que no es real. Profe, ya me dio miedo ya. Y peor que la social, peor que la política, peor que la filosófica, peor que la religiosa es la económica. ¿Por qué? Bueno, vamos a rapidito. Bueno, no tan rapidito, porque es importante también explicar. Marx recibe influencia de Hegel, mucha influencia de Hegel, porque al igual que Hegel, Marx cree que en la dialéctica, en el cambio dialéctico, en eso está de acuerdo, pero lo que le critica es que la realidad sea ideal. Marx es materialista, es imposible que hagas algo de la nada. Todo sobre la teoría marxista de la evolución del dinero. Sí, pues, es inviable, pero no tan inviable, no tan inviable. Hoy en día se habla de las bitcoins, y las bitcoins no es dinero, es virtual, pero no existe dinero. Entonces no es tan inviable. Lo que Marx hace, claro, lo que representa, muy bien, Ariana, lo que representa. Ahora, Marx es economista.
Y se entiende que debe haber comercio. Y si hay comercio, debe haber algo con qué comprar. Pero él no está en contra de eso. ¿Quién es Adam Smith? ¿Quién es Adam Smith? ¿El padre de quién? La economía moderna. Y la economía moderna está basada en qué? En el capi, en el capitalismo, ¿cierto? En el capitalismo, ¿cierto? Ya, Marx no está de acuerdo con el capitalismo, por lo tanto no está de acuerdo con Adam Smith. Está más de acuerdo con la postura económica de David Ricardo, otro economista inglés, de David Ricardo. Él plantea una tesis no capitalista, sino comunista, en la cual lo que debe haber es igualdad de oportunidades, en la cual, o sea, lo que sucede es que con el capitalismo, el libre mercado trae la despersonalización del individuo, el egoísmo, la vanidad, el consumismo, el consumir por consumir, sin tener un sentido por qué. Y ese consumismo nos lleva a perjudicar a otros. Eso es lo que plantea Marx. Del socialismo utópico francés, se ve influenciado por Saint-Simon, por Fourier y por Proudhon. Estos son radicales. Socialismo, el socialismo plantea, ¿cierto? El socialismo plantea, ok, que el Estado debe tener el control de toda la economía, de la política, de todo el Estado, ¿cierto? Debe controlar, no el capital, sino el Estado. Y ya te dije lo que critica de Hegel. Y esta parte es probablemente la más importante de todas. Me quedan exactamente unos 5 minutos, pero no me quiero ir sin esta parte. La sociedad, la realidad, la sociedad, dice Hegel, ajá, no hay consumo responsable, Ariana, no hay consumo responsable. Y eso es lo que él denuncia. Eso es lo que él denuncia, y por eso la primera diapositiva que vimos. La sociedad está formada por la infraestructura y la superestructura. Toda sociedad está formada por infraestructura y superestructura. La infraestructura, ¿qué representa? Las condiciones económicas. Representa las condiciones económicas. ¿Correcto? Y la infraestructura y la superestructura, ¿qué representa? Representa todo aquello que es producto de la infraestructura y que justifica y sustenta a toda sociedad. Elementos de la vida social dependientes de la infraestructura, como la religión, la moral, la ciencia, el arte, y que justifica el status quo, que justifica el sistema imperante. Esta diapositiva es brutal porque tienes que entenderla. La postura marxista, a ver, en primer lugar, no existe el comunismo. No existe país en el mundo que sea comunista. Existen países socialistas. ¿Ok? La tesis marxista que plantea, hay que cambiar esta realidad injusta, donde predomina el capitalismo, el libre mercado, la desvalorización, la cosificación del hombre. No eres una persona, eres parte del proceso económico y te trato como eso. Sirves bien, no sirves, te dejo de lado. Hay que cambiar eso, dice Marx. ¿Y cómo lo cambio? ¿Qué cambio? Profesor, hay que cambiar las leyes, porque estas leyes están mal. ¿Qué dice Marx? No, no. Hay que cambiar la base. Esto es un edificio social, esto es un edificio. Yo quiero cambiar la lógica del edificio, cambia las bases. Excelente, Ariana. Para Marx, el cambio tiene que darse en las bases económicas. Tú cambias la economía, el sistema económico, ¿ok? Y cambias ¿qué cosa? La forma de pensar, de hacer filosofía, de hacer leyes de la sociedad. Pero cambia la forma, la economía. ¿Cuál es el sistema económico imperante? Capitalismo. ¿Qué ha traído como consecuencia? ¿Qué filosofía hay? Egoísta. Una filosofía en la cual somos consumistas y responsables, en la cual solamente pensamos en nosotros y no en el resto. ¿Está mal? Mal. Cámbialo por un Estado comunista, donde no es que todos seamos iguales, ¿ah? No es que todos seamos iguales, donde no haya división de clases sociales. ¿Cierto? Ahora, ciertamente, nunca ha habido, es una utopía el comunismo. El comunismo también es una utopía. No es que realmente dé resultados, ¿ah? No es igualdad, es equidad, exactamente. No es igualdad, es equidad, donde las condiciones sean mejores para todos. Entonces cambia esto, cambia. ¿Por qué crees que en el Perú no se quiere el cambio de constitución? ¿Qué implica un cambio de constitución? Un cambio en el modelo económico.
¿Por qué quieren cambiar la Constitución las personas que quieren cambiar la Constitución? Porque saben muy bien que al cambiar las condiciones económicas, el sistema económico, a la larga, o a mediano plazo, se cambia el pensamiento de la sociedad. Pero, y los que no quieren el cambio de constitución, entienden y comprenden que si cambian este modelo que les conviene a ellos no les irá tan bien como les va hasta ahora. Porque los que están acá ahorita, bajo el modelo imperante, se siguen haciendo ricos, 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 pero no todos se benefician con la riqueza. Por eso es que cambio. ¿Se entendió o no? Y me voy con esta diapositiva. Marx, él explica la evolución dialéctica a través de la historia, a través de estos distintos tipos de sociedades. ¿Y a cuál aspira? A una sociedad socialista que es el paso previo al comunismo. ¿Existió alguna vez un país comunista? Nunca, jamás, y tampoco creo que lo exista, porque el comunismo es una utopía. Donde no existen clases sociales, lo dudo, difícilmente lo dudo. Pero una cosa es ser comunista y otra cosa es ser socialista. En el socialismo lo que se plantea es una equidad, pensar en el otro, no un sistema capitalista. Pero hice lo posible, pero creo que lo principal lo he dicho. Hay algunas otras cosas que decir, y si hay otras cosas que decir, ya lo plantearé en la próxima semana. Ok, Milene, vamos a conversarlo. Listo, amigo.